Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Anuncié antes de irme a la pausa, temprano también cuando hacía mis comentarios. El doctor Jorge Salas Arenas es presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, cosa que determinados sectores no quisieran que sea así, pero ocupa ese importantísimo cargo y desde ahí ha sido garantía de aquello que todos los ciudadanos deberíamos procurar, que en contiendas electorales que se han hecho en el marco de la transparencia y diligenciadas de una manera, diría yo, bastante acertada, dan un resultado porque lo que se tiene que salvaguardar es el voto de la gente, no lo que quieren algunos que pase en un país como el nuestro. Y por eso es que no necesariamente está en la lista de precios de determinados sectores que con poder hoy día están buscando sacarlo a como de lugar. A estas alturas, ¿para qué vamos a, digamos, estar como dosificando la situación? Eso es lo que está pasando. Y han reeditado algunos de los, comillas, argumentos con los cuales quieren sacarlo del cargo y con eso golpear también al Jurado Nacional de Elecciones, y sobre eso le vamos a preguntar. Doctor Jorge Salas Arenas, qué gusto saludarlo, buenos días, muchas gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días, el gusto es mío. Gracias Agradezco su invitación. no, al contrario, a usted por su tiempo, doctor Salas. Solamente como una cuestión rápida, además, le pido nos haga recordar cuántas veces en el marco del proceso electoral último que se produjo el 2021, ya no voy a decir las veces que se dijo, porque es muy difícil contabilizarlas, pero las que se canalizaron bajo alguna vía institucional, lo que algunos, sobre todo los perdedores de la elección, dijeron que era la materialización de un fraude. Le pregunto esto porque el señor Jaime Villanueva, que ha sido asesor de la señora Benavides, mencionó, digamos en sus dichos, que había información que él manejaba de que había coordinaciones entre determinados personajes con miembros o personas relacionadas con el jurado para que no ganara Keiko Fujimori. Entonces se ha reeditado en determinados sectores. Ya ven, teníamos razón, sí hubo fraude. Cuéntenos, por favor, háganos recordar, por favor, doctor Salas Arenas. La verdad es que no he llevado la cuenta exacta, pero este debe ser el sexto, eh, si no es el séptimo, caso en el que se urde una narrativa fantástica, ¿no?, sobre la posibilidad de un fraude que involucra desde luego al presidente del Jurado Nacional de Elecciones con distintos otros personajes, ¿no? Entonces, han pasado desde el burdo, de la burda imputación de falsificación de firmas, indemostrable, además incorrecto, no es cierto, ahora a la maquinación de un plan, de una estrategia con la finalidad de impedir un triunfo electoral, y eso no ha existido nunca, jamás. Ese es un punto de partida falso, punto de partida totalmente falso. Porque además de ser falso en la realidad, es imposible efectuar un fraude con el sistema electoral peruano. Hoy día es Ujú. imposible. Porque el fraude electoral es una maquinación que tiene que ver con un aparato que funciona acompasadamente con esa finalidad, que altera o modifica de modo acompasado. Y tendría que haber ingresado a ese tráfago del fraude los jurados electorales especiales, la fiscalía, la policía, los observadores internacionales, para poder garantizar un resultado de esa naturaleza, ¿no? Y yo recuerdo que el señor Montesinos Torres, que salió publicado incluso, hablaba con un ex oficial de las Fuerzas Armadas y le decía que eso de irse a las tachas, a las nulidades de actas, eso no tenía sentido. Acá la cosa era dinero. Y había que darle 3 millones de dólares a la gente del jurado, a las cabezas, a los integrantes del pleno, con la finalidad de obtener un resultado positivo y que hablara con no sé quién. Ahí está escrito, ¿no? Para conseguir el fraude. Bueno, e involucró a un señor que formaba parte en ese tiempo del Jurado Nacional de Elecciones. Y cuando este militar le pregunta, o exmilitar le pregunta, ¿también es para el presidente? No, 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 ese es enemigo. Sí, pues, es verdad. Soy enemigo de la corrupción. Los jueces y los fiscales, sobre todo, por formación, sobre todo cuando venimos con historia en el trabajo, ¿no?, con historial de labor, somos apolíticos, no tenemos vinculación política, a diferencia de lo que ocurre en otros países en los que no hay problema. Para nosotros sí es un requisito no ser político, y no lo somos.
Ujú. En cambio, integrantes de otros sectores podrían ser políticos, no actuantes, pero sí haber tenido cercanías y qué sé yo. Entonces supongo que la finalidad de rotar la presidencia del jurado, ¿no? Tiene ese espíritu, ¿no? La posibilidad de llegar a los integrantes del jurado, cosa que no han hecho, por lo menos en este periodo, que no han podido hacer Ujú. y mucho menos controlar. Ahora, usted ha entrado al otro tema que por supuesto es parte de lo que por estos días está proyectado y que de pronto en el Congreso, así como se está moviendo, lo puedan aprobar como siguiendo los procedimientos que la Constitución y la ley prevé. Y es que ya no sea el representante de la Corte Suprema en el jurado quien presida el Jurado Nacional de Elecciones, sino que se elija entre los miembros a quien debería ser su, digamos, la cabeza de esta organización. ¿Por qué esto, desde su perspectiva, no es lo que conviene, por lo menos en estos tiempos? ¿Cuál es su observación sobre esto? ¿Qué pretensión, desde su perspectiva, lo acaba de mencionar ya, pero me gustaría que lo contextualice de mejor forma, significaría eso en este momento? Una posibilidad de control, una posibilidad de control. No digo que necesariamente derive en el control, pero sí en una posibilidad de control. Es muy difícil llegar a los jueces y a los fiscales que tienen formación de apoliticidad, ¿no? Es muy difícil. Y en mi caso concreto se han quejado varias veces, ¿no? Que sus asesores parlamentarios, qué sé yo, ¿no? Me han llegado sus voces, ¿no? De que el presidente del jurado no quiere conversar con el representante o el integrante, el presidente de la bancada. Yo no converso con bancadas, no converso con políticos, de ninguna tienda política, ¿no? Yo me mantengo al margen. No quiero tener conversaciones políticas. ¿Para qué me va a visitar el señor presidente de la bancada tal? No para saludar porque la mañana bonita, sino para hablarme de la vacancia de fulano, de la suspensión de sutano, de la inscripción de Mengano, de Perencejo. Esas cosas que yo tengo que conocer jurisdiccionalmente. Y para no involucrarme en criterios preconcebidos, espero que la causa llegue como corresponde para pronunciar. Entonces, Ujú. eso que hago yo también lo hace en los fiscales, lo hacen los fiscales. El juez que venga va a hacer lo mismo, supongo, ¿no? Y entonces es más fácil hacer un acercamiento periférico, ¿no? Periférico, ¿no? Con algún miembro que Claro. no sea juez y que no sea fiscal. De acuerdo. Ahora, pero esto no es, como usted bien sabe, porque lo ha vivido y algo lo detalló en la respuesta a la primera pregunta que le hice, un hecho novedoso. Es decir, no es que ahora se le ocurra a Sí, determinados sectores de la política generar un mecanismo distinto que uno podría discutir en otros tiempos, ¿no? Digamos, dentro de varias propuestas se podría discutir. Pero esto se da en el marco de una seguidilla de hechos que claramente buscan sacarlo a usted. Lo intentaron sacar por el supuesto fraude. Luego también incorporar al presidente del jurado en el catálogo de funcionarios para que puedan vía el Congreso ser destituidos, por ejemplo. Eso también está todavía, digamos, en camino. ¿Qué piensa sobre claro. eso? Bueno, sobre esto último que usted ha señalado, al parecer, o sea, el Tribunal Constitucional, ¿no? Les habría abierto la puerta al decir que el presidente del jurado y la fiscal suprema que está en el jurado no requieren de ese procedimiento para el juicio político, ¿no? Porque ya son jueces y fiscales y se acabó. Cuando desde la dación de la norma de constitucional al respecto, en los debates se discutió, en el diario de debates consta, que no correspondían que los jueces electorales, todos, ni siquiera solamente el presidente y el representante o integrante, diré mejor, del Ministerio Público en el jurado, lo fueran, no fueran objeto de juicio político, porque no correspondía que los políticos hicieran juicio político a quienes los nombran, a quienes controlan su funcionamiento como institución. Bueno, Ujú. pero esto no solamente es teórico, hay pronunciamientos sobre el particular de la jurisdicción internacional, pero además, mire usted, los partidos políticos tienen intereses políticos y el jurado resuelve sobre esos intereses políticos. Cambio de directiva, modificación de alguna partida de su registro de relaciones políticas, ¿no? El jurado como institución resuelve y el jurado como pleno en última instancia. Entonces, claro que tienen intereses políticos.
y que ellos hagan juicio político a quienes van a resolver políticamente, no tiene sino el destino de controlar. Entonces, no necesitaba razonarse mucho, ¿no? Bueno, además de eso, varios de los integrantes de esta subcomisión que sigue con su tándem de acusaciones constitucionales se han autodeclarado odiadores, y lo han hecho a través de sus cuentas, de las entrevistas. Hablan lo que les pasa así por la mente, ¿no? Muy alegremente, olvidando que su inmunidad tiene un límite razonable, y el límite razonable es la comisión o la entidad en la que desarrollan sus funciones y dentro de la cual se expresan. O sea, no están liberados a hablar lo que quieran cuando quieran, como están acostumbrados a hacerlo, ¿no? Entonces, hieren su imparcialidad. Ahora han saltado con el criterio de que la imparcialidad... Bueno, tenemos una dificultad en la Menos comunicación. 3 miembros del Tribunal Constitucional les diga eso, que sí, que así es. Pero es pues ilógico, inconstitucional, inconvencional, si me permite el término. Sí. Ahora, doctor Salas Arenas, quería yo preguntarle a propósito de lo que usted acaba de decir, pero se habrá dado cuenta, no solo en este caso, pero particularmente en este que estamos hablando, en el interés de, creo yo, buscar tener el control del sistema de justicia electoral y en particular el jurado. Lo que prima no es la racionalidad, el sentido común, la convención americana, digamos. Ellos están bajo el argumento político. Si tienen los votos, lo van a hacer. Es decir, al margen de la razón. La pregunta que le hago es sobre eso, ¿no es cierto? Es decir, sobre la realpolitik, lo que es posible que pase. ¿Usted intuye que van a seguir avanzando en esta arremetida y cada vez se van generando entre ellos un sentido común para materializarlo? Mire usted lo que acaba de pasar con la Junta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Le acaban de dar pase a la permanente y de pronto en el Pleno descabezan a toda la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué piensa sobre eso? Me parece un despropósito, ¿no? Me parece un despropósito porque no solamente a mí, ¿no? Creo que hay voces de los conocedores. Uy, tenemos un problema, Carlitos. Yo creo que tenemos que corregirlo para evitar, porque no se logra. Doctor Salas Arenas, le pido un favor. Lo que pasa es que se está cortando la comunicación y yo le he preguntado y no se ha escuchado toda la parte. Si me permite, voy a ir una pequeña pausa de unos 20, 30 segundos, lo corrigen y regresamos para no tener el problema, porque no se le escuchaba muy bien y creo que quienes nos siguen merecen escuchar plena y claramente lo que nos está manifestando. Voy a una pausa muy breve y regreso con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Salas Arenas. Vamos a una pausa. Ya regresamos. En No Hay Derecho. Para estar siempre informado en lo político, en lo social. Para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo. Ahora también estamos en Spotify, búscanos como No Hay Derecho y escucha el editorial de Glatzer Tuesta. Para estar siempre informado en lo político, en lo social. Para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Síguenos en Instagram y búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Continuamos en No Hay Derecho. Converso con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Salas Arenas. Ya hemos superado el impasse técnico y quería retomar su respuesta sobre
más allá de la racionalidad y la convencionalidad y la constitucionalidad, digamos, votos son votos en el Congreso de la República. Decía usted, sería un despropósito que esto avance, y ahí lamentablemente no escuchamos ya lo que seguía esa afirmación. Bueno, organismos internacionales del tamaño de las Naciones Unidas, a través de su responsable en materia de derechos humanos, el alto comisionado, se han pronunciado en el mismo sentido, que no puede haber una interferencia de esa naturaleza en el organismo autónomo que nombra jueces y fiscales. También lo ha hecho la Organización Americana, la OEA, de Estados Americanos. Lo han hecho los relatores de las Naciones Unidas, el relator de las Naciones Unidas, o relatora, y el relator de la OEA para la independencia judicial. De modo que no se trata de opiniones absurdas de distintos ámbitos, del mundo, en relación a la necesidad de defender y mantener la autonomía de quienes nombran jueces y quienes nombran fiscales. Pero en el caso particular, ¿no? Además, la JNJ nombra a el jefe de la OMP y jefe de RENIEC. Y además disciplina en su caso al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Es interesante, ¿no? Controlar el CNM, ¿no? Eso pasó en el pasado, ¿no? Controlar el CNM, ¿no? Con las finalidades que lamentablemente hemos conocido y vivido, ¿no? Por varios años. Entonces, no es nuevo, ¿eh? Es una receta antigua. Ahora, pero se da cuenta, doctor Jorge Salas Arena, qué tan en el centro usted está de estas personas en términos de que lo tienen como objetivo, que han intentado por lo penal, han intentado por el Congreso de la República buscar modalidades para poder sacarlo. Quieren tomar la Junta Nacional de Justicia para, como yo he venido sosteniendo, a usted en su condición de Supremo, disculpe usted la coloquialidad, pero ajustarlo, digamos, por ese lado también. Ahora quieren cambiar el sistema de elección del presidente del jurado para que voten todos y no sea usted. Y digamos, van a seguir seguramente con algunas otras cosas. ¿Qué cosa es lo que considera usted es lo que a usted no le perdona? Así, ¿qué cosa es lo que cree usted que no les calza a los que están claramente en esta arremetida? Yo creo que lo que querían era que detuviera la elección, el Jurado Nacional de Elecciones, detuviera la elección en su última etapa, cuando estábamos resolviendo las tachas. Querían que frenáramos el proceso electoral. Le recuerdo que un integrante del jurado renunció, alegando que no había transparencia, etcétera, y se fue. Éramos en ese momento 4. Quedamos en 3. Con 3 no hay quórum para resolver nada. Jaque, mate, dijeron, ¿no? Pero no, pues, porque como él no utilizó la palabra renuncia, sino declinación, y no había quórum para que resolviera el tema, fue el presidente el que resolvió señalando que esa declinación se entendía como renuncia y había que postergar su decisión, y mientras tanto le pedimos a la Junta de Fiscales Supremos que nombrara al fiscal, no que representa, sino que integra el jurado. La palabra representación es un tanto equívoca, porque el representante tiene que rendir cuentas y nosotros no rendimos cuentas. De acuerdo. Entonces nosotros somos integrantes. El jurado está integrado por un miembro del Poder Judicial, de la Corte Suprema, un fiscal supremo, nombrado por sus pares ambos, un miembro del Colegio de Abogados de Lima, porque así lo dice la Constitución, un exdecano de las facultades de Derecho, de las privadas y de las públicas, porque así lo dice la Constitución. O sea, es una composición de múltiple vertiente, donde es muy difícil, si hubiera el ánimo de causar perjuicio, lograr un consenso para perjudicar o para beneficiar. Y entonces han pasado desde sugerir que el presidente del jurado hipnotiza a los, no lo dicen así, ¿no? Pero que convence, hipnotiza a los, cosa que es una ofensa para todos los integrantes del Pleno, los otros integrantes del Pleno, para que voten y hagan lo que yo digo. Yo no tengo tampoco la cuenta de las veces en que me quedé solito con mi voto, porque es una cosa que sucede cuando hay colegiados, ¿no? Votando somos iguales,
absolutamente igual. Claro, cuando éramos 4 y había empate, tenía que haber dirimencia, como hay en el Congreso, como hay en otros cuerpos colegiados. Como hay en el Tribunal Constitucional, como hay en Por en la ejemplo, Corte Suprema, en todos lados. Claro. Y nosotros, habiendo señalado la Fiscalía Suprema después de la decisión de la Junta de Fiscales, quién era aquel que designaban su integrante para el Jurado Nacional de Elecciones, pudimos culminar el proceso electoral. Y lo curioso es que la Junta Nacional de Justicia evaluó la conducta de ese caballero que se fue y le colocó su segunda destitución, porque tiene 2 destituciones. La segunda destitución por haber incumplido sus deberes en ese momento. Él debió continuar, expresar su disconformidad o lo que fuera, pero debió continuar, no debió irse. Pero él se fue para quebrar, ¿no? Para quebrar, Sí. para impedir. Y el señor que se fue no interpuso recurso, de modo que su salida ha quedado oleada y sacramentada. Así es. Esa es la historia. Ahora, pero doctor Salas, eso es de cara a lo que pasó y tengo que terminar porque entiendo que tiene una reunión. Eso es al pasado. El 21 pretendieron interrumpir en la última fase el proceso. Pero de cara a lo que se viene, desde su perspectiva y de cómo ha visto usted esta sistemática actuación en contra suya, ¿qué cosa es lo que se pretendería de cara a lo que se viene? Primero, aleccionar al próximo integrante del jurado que provenga del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y a todos, ¿no? Cuidado que el que no haga lo que el nuevo soberano del Perú dice, va a padecer consecuencias, efectos. Es lo primero. Y lo segundo, que es lo más importante, trascendente, tener la posibilidad, pues, de controlar, ¿no? De controlar. Yo he escuchado a algunos miembros componentes del TC que están felices con el control. Es una muestra de masoquismo elevado a la n potencia, ¿no? Sí, a mí me controlan, yo no digo nada. Sí, pues así fue, ¿no? En el pasado, cuando controlaron al Tribunal Constitucional, los defenestraron y ese tribunal se defendió y se fue a la Corte Interamericana. Pero no, yo estoy conforme con que me controlen. Yo quiero que me controlen más. Sí, pues, claro. Es otro el cantar ahí. Yo creo que lo que quieren, por tanto, es moldear un Jurado Nacional de Elecciones que le sea simpático, no que le sea antipático. Y les es antipático, pues, la independencia, algunos, ¿no? No digo todos. Les es antipática la independencia, les es antipático el respeto al voto ciudadano. Un peruano, un voto, ¿no? Ellos quisieran que el jurado, sin decirlo, hiciera una ponderación que permitiera tasar los votos de algún sector de la sociedad y otorgarles 4 o 5 pesos más que el voto de un campesino o de un habitante de la selva o la serranía, la alta serranía, que deberían tener medio voto o un cuarto de voto. Sí, pues. Doctor Salas Arena, le quiero agradecer mucho por haber conversado con nosotros esta mañana. Entiendo que tiene una reunión, tendremos oportunidad de seguir conversando seguramente. Y bueno, ahí está, los hechos dan cuenta de que efectivamente hay una sistemática campaña que no tiene resultado y eso seguramente los va a llevar a inventivamente seguir buscando maneras y ojalá que no logren su objetivo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a usted y un saludo a toda su audiencia. Muy amable. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha conversado con nosotros esta mañana. Él es el doctor Jorge Salas Arenas. Una pausa y regreso aquí en No hay Derecho. Ya regresamos.